¿Cómo están, queridos entusiastas? Les habla Jonathan Ruiz por acá. Bienvenidos a este nuevo video, a esta nueva entrega de nuestra ruta de aprendizaje en nuestro track de Power BI. ¿Qué vamos a estar haciendo en esta sección? Vamos a agregar los primeros datos. Vamos a ir a buscar información que esté en algún lugar con la cual queramos jugar y lo vamos a ingresar en nuestro Power BI. Vamos a conocer ahí algunas partes y pues vamos a crear nuestros primeros gráficos. Entonces, sin más, lo primero que tenemos que hacer es tener abierto nuestra herramienta. Ya yo estoy desplegando, estoy abriendo Power BI que lo tenía cerrado. Y acá va a ser súper importante. Lo primero que tenemos que saber es dónde están ubicados los datos con los cuales nosotros vamos a estar trabajando. Eh, ¿Cómo es esto de dónde están los datos, dónde están con los que vamos a trabajar, Jonathan? Bueno, sucede que nuestra información tiene que estar guardada en algún lugar. Puede ser un archivo de Excel, como un XLS, puede ser en una base de datos, como puede ser un SQL Server, como puede ser un MySQL, como puede ser un Postgre, alguna base de datos. Este, a veces interactuamos con sistemas que están en los sitios donde estamos trabajando, que tienen algún nombre particular. No necesariamente la base de datos lleva ese nombre. Tenemos que entender que toda la información que está trabajando cualquier sistema se almacena en una base de datos, en algún lugar que está destinado para guardar información. Tenemos que saber cuál es el origen del dato. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos el origen del dato? Pues porque esto nos va a decir cuál va a ser el camino por el cual nosotros vamos a extraer la información. Bien, entonces, en este primer paso nosotros vamos a trabajar con un archivo sencillito que son datos totalmente aleatorios, un archivo XLS, ya se los voy a mostrar, ahí se va a abrir y tiene información bien aleatoria, bien básica este, sobre personas, mucha información de personas, en donde vamos a conseguir DNI, vamos a conseguir un nombre de alguna persona, apellido, estado civil, si es viudo, soltero, casado, si es género. En este caso, para nuestro ejemplo, estamos usando masculino y femenino para ser eh, exacto en cuanto a los números que vamos a estar viendo más adelante, los teléfonos, la edad de la persona y la dirección, que estos son datos aleatorios que nos los ofrece alguna página y entiendo que son como de España por allá. Eh, ¿Qué otros datos vamos a tener? Vamos a tener información de tarjetas de crédito, en donde tenemos el DNI de la persona dueña de esa tarjeta de crédito, el número de la tarjeta, un monto completamente aleatorio y una fecha en la cual se ejecutó dicho monto. Y por último vamos a tener información de autos. Vamos a tener el dueño del auto, que es el DNI de la persona. Vamos a tener el modelo del auto. Vamos a tener la matrícula del auto y en qué año se creó dicho auto. Igual, totalmente aleatorio. Cada una de estas hojas tiene 1000 registros. Entonces, ya sabemos acá lo principal que es en dónde está nuestra información. Aquí está 1001, contando el encabezado, así que tenemos 1000 registros. Es importante que ya empecemos a trabajar con la terminología a la cual se va a convertir esta información una vez que esté dentro de Power BI, que va a ser columnas y filas. Esto es muy utilizado en lo que son las bases de datos eh, relacionales, así que es bien común estar hablando de columnas y filas. No nos vamos a matar mucho una columna, pues es mucha información relacionada o en torno al mismo título y una fila es un registro completo, el registro de una persona en su totalidad. Entonces voy a cerrar esto por acá. Y algo que yo tengo que tener muy claro cuando yo voy a traer la información en este ejemplo, en donde el archivo está dentro de mi máquina, es la ubicación del archivo. Por ejemplo, acá este archivo está ubicado en mi disco C, User, Jonathan, Documentos, Carpeta Dataverso, Carpeta Datos. Ahí está ubicado este archivo que yo voy a estar leyendo. Es bien importante que yo sepa en dónde va a estar ubicado. Entonces, me voy a Power BI. ¿Qué tenemos acá?
Entonces, nuestra primera hoja es el lienzo en blanco, en el cual nosotros vamos a empezar a trabajar y a crear lo que nosotros vayamos a considerar. En la parte superior tenemos algunos botones en los cuales el que nos debería llamar la atención en una primera instancia es este botón de obtención de datos. Cuando nosotros vayamos a ingresar datos dentro de Power BI, ya pasamos el primer step, el primer requerimiento, que era saber en dónde está almacenada mi información. ¿Por qué? Porque según donde esté almacenado, pues yo voy a elegir un conector, algún canal por el cual subir los datos. Luego de esto tenemos múltiples opciones que la vamos a ir trabajando en los videos. Al centro tenemos un lienzo en blanco. Aquí a izquierda tenemos tres botones que son bien importantes. Acá es como la vista del reporte, lo que vayamos creando, todos nuestros gráficos se van a ver acá. Acá vamos a tener nuestra vista de datos y acá nuestras relaciones, cómo se combinan las diferentes tablas que nosotros vamos a subir a Power BI. Cada vez que nosotros subamos información de un lugar hacia nuestro reporte, se va a convertir en una tabla que va a estar segmentada en columnas y filas. Entonces ya vamos a ver a qué equivale una hoja de Excel dentro de Power BI. Al lado derecho tenemos un menú de filtros, que como no tenemos datos cargados, pues está en blanco. Tenemos nuestro panel de visualizaciones, que es en donde están todos los posibles gráficos que nosotros vamos a ir creando. Estos son los que vienen por defecto. Igual existe un marketplace donde nosotros podemos ir agregando nuevos gráficos según nuestras necesidades. Y acá no hay información todavía, pero cuando carguemos información, pues se van a ver todas las tablas que nosotros vamos a ir creando. Entonces, antes de cargar datos, me interesa que sepan que Power BI no nació como una herramienta completa de la noche a la mañana. Ella fue la evolución de múltiples herramientas. Antes de que existiera Power BI como tal, de que existiera el servicio de Power BI, fueron evolucionando diferentes herramientas, como el Power Query, el Power Map, Power View, fueron diferentes plugins que fueron agregados en el Excel, que permitían ir haciendo diferentes cosas, como mezclar datos de diferentes lugares, generar vistas, generar visualizaciones con mapas, etcétera. Luego de cierto tiempo, eh, se creó lo que fue el servicio. Microsoft puso un montón de esfuerzo para crear el servicio de Power BI, en donde se engloban todos estos plugins que fueron evolucionando y formaron la herramienta como tal. Entonces, ¿por qué les estoy explicando esto? Porque cuando carguemos datos dentro de Power BI, inmediatamente se va a abrir otro módulo, que va a ser el módulo de Power Query, que es el que nos va a permitir hacer transformaciones de datos. Entonces, sabemos que nuestros datos están en Excel, sabemos que están ubicados en nuestra máquina y que este es el archivo con el que queremos trabajar. Así que vamos a traer nuestro dato. Si yo sé que voy a trabajar con un Excel, podría utilizar este botoncito. Yo puedo traer información desde un libro de trabajo de Excel o podría ver la totalidad de orígenes de datos que están disponibles. En este botón de Get Data, si desplegamos la flecha hacia abajo, vamos a ver las principales orígenes de datos que están disponibles. Excel, dataset de Power BI, los data flow, estos son elementos súper interesantes que lo vamos a estar viendo más adelante. El Dataverse, SQL Server, Analysis Service, simplemente los principales. Si quiero ver más información, pues al hacer clic en el botón de más o more, vamos a ver todos los diferentes plugins que están disponibles para que nosotros vayamos trayendo información. Entonces, tenemos aquí el listado total o segmentado por si son archivos. Puede ser un archivo TXT, un CSV, archivo Parquet, desde PDF se pueden traer datos. Tenemos múltiples bases de datos, Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, Sybase.
Desde SAP inclusive se puede traer información. Que es bien amplio la cantidad de conectores mes a mes. Igual van sumando más conectores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traer información desde Excel. Así que esperemos acá que se colgó un poquito mi máquina. Vamos a seleccionar Excel. Y lo primero que me va a preguntar es en dónde está ubicado el archivo. Pues nosotros tenemos ubicados nuestro archivo. Voy a copiarme la ruta en donde estaba el archivo para no estar escribiéndolo completo. Y copié la ruta. Seleccioné el archivo datos, que es con el cual voy a estar trabajando. Y va a pasar lo siguiente. Se va a abrir una nueva pequeño cuadro que me va a mostrar qué hay dentro del archivo en relación a la cantidad de hojas que existe o inclusive si existen tablas dentro del archivo. Cuando cada una de estas, autos, personas o TDC, son hojas que están dentro del archivo y cuando yo hago clic en alguno de ellos, pues puedo ver una vista previa de los datos que allí se encuentran. Si yo quiero que estos datos los quiero traer hacia Power BI, simplemente tengo que chequearlos, marcar las hojas. Vea que el icono que está acá me dice que esto es una hoja de Excel. Si yo tuviese una especie de cuadrito, quiere decir que es una tabla. Acá yo lo que voy a hacer es una copia de los datos que están en el Excel. Voy a traer una copia, casi que una foto de esos datos hacia Power BI. No voy a generar una conexión directa, no voy a borrar los datos que están dentro de Excel. Eso nunca va a suceder. Yo simplemente los voy a copiar y me los voy a llevar a Power BI. En la parte inferior voy a tener tres botones. El botón de cargar, lo que me va a decir es que me va a traer estos datos directamente hacia Power BI sin hacer ninguna modificación. El botón de transformar data me va a permitir abrir el módulo de Power Query que les había comentado hace un rato, en donde yo puedo hacer transformaciones de los datos. Yo puedo jugar, aplicar fórmulas, sacar columnas, quitar columnas, cambiarle el nombre a las tablas, etc. Aquí sí que les voy a mostrar ese módulo. Vamos a hacer clic acá en transformar data. Y noten que se abre, por acá está, se va a abrir una nueva hoja, una nueva sección de Power BI, que está abierta las dos secciones. Tengo mi sección de Power Query, como se los había comentado, y tengo mi sección de Power BI, porque son módulos que trabajan juntos. Entonces, en mi sección de Power Query yo puedo hacer transformaciones. Acá no vamos a hacer aún transformaciones. Me interesa es que sepan que existe este módulo, que acá es donde se van a hacer todas las transformaciones que nosotros necesitemos, como sacar datos, agregar columnas, cambiarle el nombre a las tablas. Vean que cada una de estas, de las hojas en este caso, se convirtieron en una tabla o se van a convertir en una tabla dentro de Power BI. Acá tenemos la tabla autos, que si yo quiero cambiarle el nombre, por ejemplo, a la tabla de autos, simplemente le puedo cambiar el nombre y colocar ahí vehículos, por ejemplo. Y esto no me va a afectar para nada lo que es el Excel. El Excel, la hoja va a seguir existiendo y se va a seguir llamando autos. Voy a ver una vista previa de los datos. No voy a tocar los datos en este momento. Simplemente, si todo está bien, voy a apretar este botoncito que es cerrar y aplicar. Esto va a ser una corrida de todos los pasos que yo vaya generando para modificar mis datos una vez que los lea. Y ahora sí los va a cargar dentro de Power BI. Él va a hacer la copia de los datos del Excel dentro de Power BI. El módulo Power Query simplemente tenía una previsualización de los datos. Ahora
sí los va a leer y se los va a traer. O sea, ahí esperamos un poco. Listo. Se leyó, según el mensaje rápido que mostró, 3000 registros. Entonces, ¿qué pasó acá? Vean que al lado derecho, en la sección de fields, se crearon las tres tablas. Tenemos la tabla persona y cada columna se convirtió en un elemento, en una columna dentro de la tabla persona. Tengo la tabla TDC y tengo la tabla vehículos. Por tanto, ahora ya veo información. Entonces puedo cerrar esto. Genial. Yo puedo ver en la vista de detalle, por ejemplo, de date, de data acá, al seleccionar cada una de las tablas, veo la totalidad de registros que han sido cargados. Entonces, en cada uno, personas, leímos 1000 registros, en TDC leímos 1000 registros y en vehículos leímos 1000 registros. Muy bien. En la sección del modelo, pues vamos a ver igual forma nuestras tablas y vean que aparece de una vez con una línea que está vinculando las diferentes tablas. Esto lo vamos a llamar o se denomina una relación que tiene una flecha y unos números allí que no lo vamos a ver en este preciso instante, pero es súper importante. Es el alma de nuestro reporte, es cómo están relacionadas las tablas. Esto es lo que nos va a permitir hacer que conversen los diferentes datos dentro de nuestro reporte. Entonces ya tengo información acá y yo sé que, por ejemplo, tengo información de vehículos. Existen 1000 vehículos, pero a mí me encantaría saber de estos vehículos cuáles son los vehículos que se repiten la mayor cantidad de veces en nuestros datos. ¿Cómo podríamos comenzar a crear visualizaciones? Tenemos diferentes vías. Podemos ir arrastrando lo que nosotros queremos mostrar, por ejemplo, el modelo del auto, hacia cualquier lugar de nuestro lienzo en blanco. Simplemente hago clic y arrastro. Y según el tipo de datos, según el tipo de información, se va a crear uno u otro gráfico. Entonces, si es un texto, si es información, pues se crea una tabla. Y si es un número, se crea un gráfico de barra. Ya vamos a ver cómo le cambiamos estos tipos de datos sin inconveniente. Yo puedo ir arrastrando información hacia mi lienzo en blanco y de una vez se va a ir graficando. Entonces, si yo quisiera contar la cantidad de vehículos que existen para ver cuál es el vehículo que tiene mayor cantidad de elementos dentro de mi tabla, podría, por ejemplo, contar la cantidad de matrículas que existen por modelo de auto. No es más que venir y traernos la matrícula y soltarla acá. Entonces vean que acá, pues yo empiezo a repetir la información. Se empieza a repetir muchas veces el modelo del auto y la matrícula como tal. Entonces, esto, si bien es interesante, no me sirve porque mi necesidad es saber cuántas matrículas existen por cantidad, por modelo de auto. Entonces, en este caso ya nosotros tenemos que comenzar a jugar con las propiedades del gráfico. Cada uno de estos elementos que nosotros vemos dentro del gráfico de visualizaciones tiene diferentes propiedades, diferentes elementos que lo comprenden. Por ejemplo, vean que cada vez que yo voy agregando una columna a mi gráfico, pues él se va a ir colocando en la parte inferior. O lo puedo arrastrar por acá directamente. Se va a ir agregando hacia esta sección de columnas. Vamos a eliminar este y vamos a eliminar este. Esto me indica que yo puedo ir jugando con estos elementos. En este caso, nuestro ejemplo, si yo quiero simplemente contar la cantidad de matrículas que existen, puedo hacer clic en la fecha, en la flechita que me apunta hacia abajo y pedirle que me haga un count list, que me cuente las diferentes matrículas que existen. Y acá me va a mostrar el número. Me va a decir de una vez cuántas existen
E inclusive yo puedo venir y ordenar acá, haciendo clic en el nombre de la columna e identificar en una primera instancia de que la mayor cantidad de vehículos que existen son de el modelo del auto Chevrolet, ya que tiene 147 matrículas diferentes. No me gusta el nombre de la columna, vamos a ver cómo se la cambiamos. Con hacer un doble clic acá en el conos matrícula podríamos escribir, a respetar la mayúscula, después vamos a hablar de nomenclaturas y demás. Cantidad de vehículos, me da información más interesante. Ah, bueno, pero esto en una tabla no se ve tan vistoso. Vamos a hacerlo en un gráfico. Existen nuestros mejores amigos que nos han acompañado todo el tiempo, que es el control C y control V. Obviamente acá también aplica. Si nosotros presionamos control C y control V, se va a repetir la misma visualización. Y si yo quisiera, por ejemplo, ver esta misma información, pero en un gráfico de barra, por ejemplo, no me queda más que seleccionar la visualización. Esto es súper importante. Cada elemento tiene sus diferentes propiedades. Cada gráfico va a tener sus propias propiedades. Si nosotros queremos jugar con él, pues tenemos que marcarlo. Al marcarlo, pues vean que se va a ver las líneas punteadas. Y allí es donde, acá a la derecha, vamos a poder hacer modificaciones. Por ejemplo, si yo quiero cambiar este tipo de visualización para que se convierta en un gráfico de barras, por ejemplo, al marcarlo y cambiar el tipo de visualización que tenemos acá a la derecha, podemos cambiar eh, la forma en la cual se están mostrando los datos. Un punto súper importante, ya que según como nosotros queramos transmitir la información, qué tan rápido queramos que se suministre estos datos y esta información, pues va a ser la visualización que nosotros vamos a estar viendo. Entonces, estamos mostrando la misma información con dos gráficos distintos. Uno va a resaltar más que el otro. Existen N cantidad de cosas que nosotros podemos hacer en ellos para que sean más bonitos, para que estén visualmente más agradables. Pero me interesaba que en este video supieran que primero es importante saber en dónde está guardada la información, cuál es el formato, si es una base de datos, si es un archivo, si es un CSV, si es un TXT, cómo se llama la base de datos, saber que existen múltiples conectores, cada mes van creciendo la cantidad de conectores disponibles para que nosotros podamos eh, consumir nuestros datos y que estos datos, una vez que nosotros queramos cargarlos, podemos hacer muchas transformaciones para amoldarlos a nuestras necesidades. Dentro de Power BI, pues, una vez que están copiados, podemos crear múltiples reportes, múltiples visualizaciones para mostrar información según necesidades. Entonces, que este archivo como tal, nosotros lo vamos a estar encontrando en nuestro repo de GitHub. Ahí en la parte inferior del video le vamos a dejar este link. Ustedes se lo van a poder descargar sin problema desde la rama main, en la carpeta PBI. Está el archivo, estos son datos totalmente aleatorios, siéntense libre de utilizarlos sin ningún problema. Y vamos a ir creciendo, vamos a ir agregando diferentes datos acá para que vayamos haciendo diferentes, para que vayamos construyendo diferentes visualizaciones a medida que vayamos avanzando. Así que pues, espero que no se haya hecho tan largo el video. Recuerda que todavía estamos en una fase introductoria, vamos a ir aumentando la cantidad de cosas, vamos a ir aprendiendo juntos porque la idea es que todos vayamos desde la nada a ser expertos en nuestra herramienta. Muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaron y nos estamos viendo en una próxima entrega. Saludos, cuídense.